Mihi absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi. El introito nos ambienta siempre, pero hoy si cabe de una manera más incisiva todavía, y nos da toda la tonalidad de la fiesta. La de hoy es escarlata, color sangre, es tonalidad martirial de uno de los testigos de los primeros siglos de la Iglesia y que podríamos decir crea escuela en su vivencia del martirio, San Ignacio de Antioquía. En la liturgia tradicional se celebra hoy justo el día en que también en el Vetus Ordo tenemos la víspera del final del tiempo de Navidad, que no acaba hasta mañana, día de la presentación del niño en el templo. Esta noche nace el niño y mañana lo bautizan, y el día de las candelas sale con su madre a misa. Por eso, hasta el día de las candelas no termina el tiempo de Navidad. ¿Y por qué es sugerente que despidamos el tiempo de Navidad con este testigo del Verbo encarnado, que encarnado también él con su sangre, se coloca junto a la cuna del niño? Ignacio, Teóforo, portador de Dios. Porque según una antigua tradición, este anciano ya lo era mucho en años, que con tanta generosidad confesó a Cristo delante del emperador Trajano, era aquel niño que aparecía ayer en el Evangelio de San Juan Bosco. Aquel niño que Jesús presentó un día a sus discípulos como modelo de sencillez. Esa inocencia que nosotros debemos tener para entrar en el reino de los cielos, quiere la tradición que la representase el pequeño Ignacio, que sería el que Jesús llamó y acarició en su regazo, y que hoy se nos presenta dándonos nuevamente lecciones de humildad junto a la cuna del recién nacido. Este es Ignacio de Antioquía, cuyo distintivo es la fogosidad de su amor a Jesús. Tanto que dicen que tenía escrito ese nombre en su corazón. Solo temía una cosa, que las súplicas de sus discípulos amainasen la ferocidad de los romanos y estos encadenasen a los leones, en cuyo caso se vería frustrada el ansia del obispo Ignacio por ser para siempre de Cristo. Y este amor ardiente a Jesús es el que le hacía exclamar: amor meus crucifixus est, mi amor está crucificado. Y por tanto el que le hacía desear ser también él crucificado con su amor. Nos propone la liturgia de este santo consideraciones muy bellas, pero más que hermosas, son estimulantes y exigentes. ¡Qué cartas las de este hombre! Precisamente cuando se dirigía al martirio, escoltado por aquellos esbirros a los que él llama leopardos. Era el tercer sucesor de Pedro en la sede de Antioquía, la primera que ocupó el príncipe de los apóstoles, antes de ser obispo de Roma. Por eso entronca muy directamente con la inmediata sucesión apostólica, y por eso es una figura histórica tan importante en la Iglesia. Y por eso fue enviado a Roma cargado de cadenas en tiempo del emperador Trajano. Hizo el viaje por mar, desembarcando
en Esmirna, donde era precisamente obispo uno de los grandes, importantísimos mártires de la antigüedad, San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista. Y no desaprovechó el tiempo del camino Ignacio, porque iba redactando sus epístolas a los tralianos, a los magnesios, a los efesios, a los romanos. Y cuando salió de Esmirna, también a los de allí les mandó una carta, y a los de Filadelfia, y cómo no, aquel pastor del que se había hecho tan amigo, a San Policarpo. Y a los romanos les dice: desde Siria hasta Roma vengo luchando contra las fieras por mar y tierra. Día y noche estoy encadenado a 10 leopardos, es decir, a los soldados que me custodian, cuya crueldad se aumenta con los beneficios que yo les hago. Su maldad me sirve de prueba, pero no por eso estoy justificado. Quiera Dios que sea entregado a las fieras que me aguardan. Ojalá me hagan sufrir cuanto antes los suplicios y la muerte. Ojalá les excite a devorarme y a desgarrar mi cuerpo. No vaya a suceder conmigo lo que con muchos otros, a quienes no osaron tocar siquiera. Si las fieras no se atreven, yo las provocaré y las obligaré a que me devoren. Perdonadme, hijos míos, pero yo sé lo que me conviene. Ahora empiezo a ser discípulo de Cristo, porque no deseo nada de lo visible con tal de ganar a Cristo. Vengan sobre mí el fuego, la cruz, las fieras, la tortura de mis huesos, la mutilación de mis miembros, el magullamiento de todo mi cuerpo y todos los tormentos del infierno, con tal de que pueda gozar de Jesucristo. Y ya sabemos que, imaginando de antemano escuchar el rugido de los leones, y pensándose a sí mismo entre aquellos dientes que habían de despedazarle, exclamaba Ignacio: y nosotros, a casi 2000 años de distancia, nos conmovemos. Trigo de Cristo soy, y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Dios. ¡Qué aspiración! ¡Qué vocación! Mientras toda Roma, sentada en las gradas del anfiteatro, aplaudía al desgarrarse de los miembros de aquellos hombres ancianos o virgencitas tiernas que eran echados unos y otras al circo para ser martirizados de aquella manera tan atroz, triturados todos sus huesos, mientras sus almas volaban veloces hacia el mártir divino. ¿Cuál era el misterio? De que la felicidad de aquellos hombres y mujeres consistiera precisamente en sufrir. El misterio era que ellos tenían una conciencia seguramente mucho más viva de la que tenemos los cristianos de hoy, también los consagrados de hoy. Tenían una conciencia de que habían contraído una deuda de amor con el crucificado. Amor meus crucifixus est. Mi amor está crucificado. Y deseaban llegar al reino con su Maestro, resucitado y glorioso, sí, pero no sin haber antes compartido con él los sufrimientos de su pasión. Pidamos hoy a María Santísima, que sin ser mártir sufrió más que todos los mártires juntos. Y pidamos a Teóforo, portador de Dios, Cristóforo, portador de Cristo, Ignacio de Antioquía, aquel obispo tan anciano que nunca dejó de ser el niño pequeñuelo al que había acariciado Jesús. Pidámosle que nos dé su humildad
para que con ella nosotros que nos creemos fuertes, fortalezcamos nuestra flaqueza y que Ignacio nos alcance hoy merecer nosotros, porque volvamos a ser niños, arrodillarnos como Él junto a la cuna del Verbo encarnado, recuperando, porque la hemos perdido tantas veces, la inocencia y la sencillez de la infancia. Aunque ese candor esté nimbado por cabellos blancos, pero que el corazón sea siempre joven. Que ruegue San Ignacio por nuestra Iglesia de hoy. Necesita un revulsivo martirial. Necesita que sus hijos e hijas sepamos capaces de exclamar más con la vida que con los labios en esta hora de secularismo y de neopaganismo, de idolatría también dentro de la misma Iglesia. Necesita ella, nuestra Madre y Maestra, la que ha engendrado tantos mártires, que nosotros seamos capaces de decir amor meus crucifixus est, y que nos consideremos trigo de Cristo, ojalá lo fuésemos, para ser molidos, si no por los dientes de las fieras, por el martirio cotidiano de los alfilerazos, para llegar a ser pan blanco de Dios. Dicen que fue un seminarista, precisamente expresando en los años convulsos de la Segunda República Española su deseo de morir mártir, el que compuso aquel motete tan ingenuo en su música muy elemental, pero tan conmovedor que cantamos tantas veces. Señor, aquí estoy, grano de trigo soy, segado y trillado en tus eras. Señor, cuando quieras me puedes moler, que yo quiero ser polvillo de harina que forme tus hostias de amor. No tardes si quieres, Señor, oh mi Dios molinero. Echa a andar tu molino harinero y muele la harina, que quiero ser hostia de amor. Señor, Señor, que te espero. Y dicen también, al menos eso he oído contar, que a ese seminarista el Señor le cumplió sus deseos y cantó su primera misa en el cielo, porque murió como los otros 10.000 mártir en nuestra cruzada española. ¿Cuáles son los designios de Dios para nosotros? Que muramos bajo los fusiles como aquel joven levita del año 36, que muramos entre los dientes de las fieras como Ignacio de Antioquía en el siglo I, o que podamos decir como San Pablo, quotidie morior, cada día muero un poquito. Seguramente será más bien este tercer caso el de nuestra vocación. Pero sea lo que fuere, no dimitamos nunca de nuestra vocación martirial. Y si se nos olvida, que la Virgen nos recuerde que nuestra ilusión ha de ser crucificarnos diariamente con aquel a quien mirando estremecidos y recibiendo en la Eucaristía donde se renueva su sacrificio, podemos decir, amor meus crucifixus est, mi amor está crucificado. Así sea.